La mesa se llama Escritura Nueva. Me llamo Mario Nahuel Veloso. Y me considero escritura nueva, sí, por utilizar lo que yo considero un estilo propio, además de ofrecer los audiolibros con cada obra, que es lo que hace posible que algunos que no acostumbran a leer o a veces no pueden leer, o ya sea porque sean no videntes o porque tengan, por cuestiones geográficas, no quieran pagar el envío del libro, lo pueden comprar de manera virtual y escucharlo mientras hacen otra cosa. Bueno, mi nombre es Dani Salovato, escritora nueva justamente porque somos escritores jóvenes y que, no sé, yo por ejemplo, no sé, todo el mundo me decía que era muy joven para publicar un libro y esas cosas, entonces como que me siento como una escritora nueva, digamos, o como una escritora nueva. Entonces como que ahí... Mi nombre es David Saade, formo parte de la nueva mesa de escritores. Yo me considero un escritor nuevo porque siempre está ese... No es que está mal, pero siempre está el paradigma de que el escritor tiene que escribir solamente sobre lo que pasa en su tierra o estar muy enraizado en eso, y mi libro trata de temáticas fantásticas ubicadas en otro mundo. Por supuesto, no digo que no hay que hacerlo, yo lo hice, tengo una novela que trata de eso, pero me tomé el tiempo, me tomé el trabajo y el respeto para trasladar lo que es nuestro a lo propio, digamos. Entonces como que me tomó mucho tiempo escribir y el segundo también, como que después de terminar de escribir empecé a escribirlo y como que lo tenía ahí cuando nacía, seguía. Sí, en el caso de me llevó sus años porque iba viendo qué cuánto poner, pero por ejemplo tengo una novela que me llevó unos 4 años y la trama está completa, pero cada tanto sigo dando pinceladas, cositas. Creo que depende de cada autor eso. Para mí totalmente al revés. Sí, yo lo que hago es diseñar la tapa, las pongo de fondo de pantalla, así todo el tiempo que agarro el celular veo y bueno, me siento a escribir y así, como que no tengo descanso. Y quiero que te iba a preguntar respecto también a esos mitos que hay. ¿Te costó conseguir un artista? ¿Para la tapa decís? Sí. No, porque confié en un amigo para que me haga la hermosa tapa esta. Francisco Botelo se llama, el que me ilustró. Es cuestión de buscar un artista, pasar la editorial, pero fijarse también que la editorial cumpla con ciertas cosas, porque a veces que o te cortan demasiado, sale pixelado y el trabajo del artista que hizo como que no queda. Eso también es muy importante. No es suyo, por ahí no se preocupan. Exactamente, eso es cierto. Claro, a mí el artista que dibujó los dibujos que están en mi libro se llama Daniel Acosta, y el que me diseñó la segunda tapa de mi libro, o sea, mi segundo libro, también es él, así que para mí es como con el único artista que pude conectar, digamos, que transmita el mensaje de lo que yo quería en un dibujo, que también eso es muy importante. ¿Y correcciones hicieron ustedes los dos? La del segundo libro sí, porque la editorial dijo que iba a hacer, había un contrato y no lo respetó, y la primera sí, me ayudó a corregir la editorial. No, la corrección fue a cargo de la editorial. Yo tuve una mala experiencia con una editorial y después nunca más me animé. Me lancé con todo. Por ejemplo, cada una de mis obras, como es difícil, ¿viste? Leer siempre con la misma, ¿cómo se puede decir? Dureza, con las mismas... ¿Mirada? Con la misma mirada. Lo lees 1000 veces y lees el mismo error 1000 veces y no te das cuenta. Eso pasa, ¿cierto? Así que lo que empecé a hacer fue grabar cuando leía y eventualmente me di cuenta, hey, esto se puede editar y así, y al final ahora ya hice que cada vez que saco un libro viene con su audiolibro. Y te pregunto, en el proceso de grabar, al principio la confianza en tu voz, ¿la fuiste ganando? ¿Te costaba? ¿Cómo lidiaste con eso? Porque imagino que no debe ser fácil. Horrible es el primer audiolibro. Pero creo que borrarlo o hacerlo de vuelta me parecería un error, porque creo que hace falta por ahí, igual que el primer libro, tiene sus errores de edición, como creo que si comparo mis 3 libros, los cuales saqué en un plazo de menos de un año más o menos, se puede ver como cada vez tengo menos espacios en blanco, arriba y abajo o entre los párrafos, como me di cuenta, bueno, lo que me cobran no es la tinta sino el papel al momento de imprimir, así que si logro poner más texto en menos papel puedo contar más historia sin necesidad de matarlo al que me quiera comprar el libro. Y lo mismo al grabar, cada vez encuentro formas de, bueno, esta voz no funciona así, el narrador tiene que hablar de una forma, el personaje de otra y así.
Sí, digamos, yo estoy en la escritura desde el 2010, arranqué con esto de presentarme en vivo en diferentes tipos de eventos, en 2014 más o menos, 2015, y al principio me costaba muchísimo el tema de la velocidad al leer, la claridad, y en los últimos tiempos pude mejorar bastante eso, pero mi gran desafío todavía es buscar lo que decimos la voz, todavía no lo encuentro, es como que de la forma que hablo leo y digo no, tengo que buscar mi voz para leer. Sí, tu voz de narrador. Exactamente. ¿Intentaste vos? No, nunca intenté hacer un audiolibro, pero me gustaría mucho porque soy de escuchar muchos audiolibros. Y te voy a preguntar, vos que diseñás tu tapa y todo eso, ¿cómo primero te imaginas el nombre o ya tenés algo escrito o cómo haces? La tapa primero. O sea, tengo la idea. Y justamente esta semana estuve haciendo una tapa que estaba leyendo un cómic de terror y me encontré con una frase que dije, ¿cómo el libro no se trata de esto? Y googleé, bueno, no hay ninguno de eso y tuve la idea. Y después hice un bosquejo y bueno, después fue sentarme en Photoshop, pensar a ver cómo hago que este dibujo se convierta en una tapa, que tenga forma. Y bueno, yo llegué a eso justamente por la experiencia con artistas o con diseñadores gráficos o con editoriales, que es que está bien, es su trabajo, ellos deciden sus tiempos, pero a veces sus tiempos no concuerdan con los tuyos. Vos querés, bueno, nos encontramos tal día, tal hora, y te dicen no. Y No así que... Y siempre lo último que diseñamos nosotros, siempre cuando es con una editorial, es la tapa. Primero es como todo el proceso del libro y por último se diseña la tapa. Entonces como vos al revés. Claro, eso fue lo que yo aprendí, por ejemplo, con tinta libre, lo que sería edición. Yo dije, bueno, la tapa no. Primero me dijeron, te explicamos, nos encargamos de la edición. Es decir, que tu texto tenga forma de libro, llega a lectores específicos, entonces editamos la tipografía, los párrafos, la forma, y lo último se ve la tapa. Me dijeron, eso como que, eso era editar. Porque generalmente se tiene erróneamente la idea de que editar es imprimir nomás, y no es así. Claro, después por ejemplo, cuando van a diseñar la tapa, por ejemplo, Tinta Libre te pregunta para qué tipo de público apuntás, quiénes pueden leer tu libro. Entonces como que ahí en base a eso brief, vas diseñando o vas completando qué es lo que querés transmitir. Y bueno, entonces como que me parece muy, como, no sé, no me sale la palabra. Sí, diseñar primero la tapa y después ver el libro. La primera tapa casi nunca es la que termina saliendo. La idea de la tapa, como les dije, para mí es tener de fondo de pantalla, así un día estoy, ¿cómo puedo decir al pedo sin decir al pedo? Saco el celular y de fondo de pantalla veo, cierto, y bueno, me siento y escribo, y ya sea que lo que escriba en ese momento quede o no, está esa motivación constante. Al momento de encuadernar, por ahí me doy cuenta, no, esto se ve horrible, no cumple con ninguna regla de lo que yo considero una tapa, y lo hago de vuelta. Pero sí, es más que nada para mantener encendida la creatividad, digamos, que hago primero la tapa. Y les pregunto, ¿y cómo lidian ustedes, o si les ha pasado con el bloqueo de escritor? Con el bloqueo. Bloqueo. ¿Te ha pasado? Poco, porque como te digo, trato de mantenerlo funcionando. Sí, no, a mí en la parte narrativa, por suerte, gracias al universo, nunca tengo un bloqueo. Lo que sí, mi otro tipo de texto que todavía no quiero editar, que son, vos conocés lo más parecido a la parte poética, se podría decir, o de verso libre, tuve un bloqueo de 1 año y bueno, recién ahora me liberé, pero con lo que es narrativa siempre me nace solo, digamos, no sé en tu caso. Yo voy escribiendo en base a lo que voy sintiendo, entonces como que voy dejando, hay tiempos que me enfoco en otras cosas y vuelvo, o sea, pero es como que porque quiero que el libro salga lo más natural y lo más, o sea, no quiero forzar a escribir porque es como que yo escribo reflexiones, entonces como que no me voy a esforzar a escribir algo que no estoy sintiendo. Claro, y como yo escribo ficción, lo que hago es, justamente por eso no me bloqueo, consumir todo el tiempo lo que sea. Si estoy escribiendo terror con unas tipo características, consumo películas, series, libros, audiolibros, todo relacionado a eso, así tenés ideas y te mantenés. Claro. Y bueno, por más que vos dijiste que por ahí necesitas que sea largo el proceso, vos tenés un trabajo como escritor anónimo. Todas las semanas escribís mucho. Sí, se llama escritura fantasma, ghostwriting, así que digamos que no se puede hablar mucho de eso, pero sí, todas las semanas tengo que escribir uno o varios cuentos. Eso debe ser cuentos. jodido, pero todo el tiempo creatividad, exprimiéndote.
No es exprimiendo porque esas ideas a mí me nacen solas. O sea, me siento y digo, bueno, tengo que hacer 2 cuentos, 3, 4. Me siento y me salió. Genial. Sí, claro, yo también lo que hago es leer muchas cosas de autoayuda o muchas reflexiones todo el tiempo, entonces es como que se va encontrando el equilibrio de la creatividad. Genial. Y en cuanto a esto, yo tengo a veces la dificultad. La contratapa, que es donde pones cómo presentas, cómo Bueno, se les da. Les propongo, ¿por qué no cada uno leemos rápidamente la contratapa de nuestro libro si se animan? Sí, sin problema. Dale. Empiezo yo. Muchos temen a lo que pueda venir del espacio, pero ¿acaso nadie se estremece pensando qué oculta la infinidad de nuestra mente? Realidad intangible y espectral, sombras que se ocultan de la luz. A veces el vacío y la nada pueden evocar horrores olvidados o negados por la humanidad. 11 puertas te esperan para descubrir la respuesta. Genial. ¿Quieres seguir vos? Dale. Este no es un libro común, son relatos que hablan sobre lo que consideramos normal, ya sea sobre amor, desencuentro, distancia, los vicios, los miedos, tiempo y destiempo, desigualdades sociales, etc. Son relatos que reflejan una mirada diferente con respecto a lo que podemos considerar normal. Para vos, ¿qué es normal? ¿Te animás a pensar distinto o vas a seguir siendo una copia más? ¿Cuál es el precio de romper con las conducciones sociales? ¿Te animás a descubrirlo? Bueno, ya que él empezó con temática más o menos de espacio, voy a leer la contratapa de mi libro de ciencia ficción, Icarios 26. Las más brillantes mentes de la unión humana de la Vía Láctea abordan la nave Icarios 26 para salir en busca de un eslabón perdido de la física cuántica, teniendo como único obstáculo el imperfecto pasado de su especie. ¿Cómo se les da a ustedes para escribir la contratapa? Para mí es como ir buscando un resumen de lo que querés representar tu libro. No, en este caso lo único que yo quería en la contratapa fue la frase, de una canción de Black Sabbath que la puse allí. Pero después la editorial me dijo, hacé tu descripción en 3 párrafos, en 4. Después me dijo, hacé solamente en 1, como para ir probando cómo quedaba mejor, y después quedó lo que acabé de leer. Mira. Sí. Bueno, yo lo que hago es tratar de pensar, porque hay veces, ustedes los dos les debe pasar, veo que son más o menos del mismo tamaño que mis libros, que no tenés idea de cómo condensar tus semanas, meses o en su caso años de trabajo en un párrafo. Es re jodido. Sí. Así que es bueno, voy a dar solo los detalles necesarios para que alguien diga, capaz me dan ganas de leer esto. Claro, es como buscar eso que atrape al lector, digamos. Sí. Pero en pocas palabras. Mucha gente lo que me dijo de este libro, y sobre todo con un cuento en particular, es que ese cuento da más para una novela. Y lo que la gente no sabe, la gente que me dijo eso, es que justamente ese cuento, allá por el año 2011, empezó como idea para novela. Y después fue que salió toda la idea de este libro. ¿No lo vas a hacer novela? Tengo una novela pendiente todavía, así que da poco. En realidad el libro, eso iba a decir, me olvidé, sale cuando debe salir. Fíjate que estuve esperando varios años hasta que en diciembre del año 2019 dije, bueno, tengo dinero, voy a editarlo. Me dijeron, va a salir en marzo del 2020. Todos sabemos qué pasó en marzo del año 2020. Se paró todo y mi libro me llegó más o menos en junio, pero presentarlo... ¿Les puedo preguntar cómo fue el impulso que tuvieron para lanzarse con su primer libro? Bueno, yo no tenía la idea de escribir libros, pero mi psicóloga como que me dijo, o sea, yo escribía para descargarme, y como mi psicóloga era de Buenos Aires y yo estaba en Montecaseros en ese momento, tenía que viajar. Le llevaba muchas cosas escritas y ella me dijo que todo lo que yo escribía le podía ayudar a otras personas, porque no lo publicaba. Y ahí como que fue surgiendo la idea de publicar un libro, entonces en base a eso fui dándole forma y viendo qué agregaba, qué más podía contar, y bueno, ahí fue como surgiendo la idea de publicar un libro y de hacerlo libro justamente, y buscar una editorial, y bueno. Este no es el último que hiciste, ¿no? No, este es mi primer libro, y el último lo hice con Duncan, que está para imprimir. ¿Y vos cómo te lanzaste? Todo empezó ya por el año 2010 en el colegio, cuando una amiga a la que yo le pasaba mis cuentos, que eran muy malos en ese tiempo, me decía, ¿por qué no haces un libro? Y yo dije, wow, un libro. Y por esos años imaginé, bueno, voy a hacer un libro que los cuentos estén en la cabeza de una persona. Y bueno, con los años fui dándole forma, buscando un concepto común a todo. Pero en realidad el título original no era Las 11 puertas, era otro.
El título me habrá venido en el año 2013, creo. O sea, los cuentos fueron antes que el título final. Bueno, yo la verdad en el encierro agarré todos justamente los mitos que les decía sobre escribir, eso de que te lleva mucho tiempo, de que es difícil conseguir esto, aquello, y lancé todo. Y empecé a juntar los Los libros los editas vos, entonces Sí, justamente claro. eso no es como buscar una editorial, Sí. entonces es como más provechoso, digamos. Pero creo que también depende del tiempo de cada uno, digamos. Sí, A mí, obvio. más por cuestión, o sea, yo gracias a que pude trabajar, pude editar mis libros y eso, pero creo que si el trabajo fuera solamente, o sea, si mi sustento fuera solamente escribir, creo que escribiría 10 horas al día. Pero no se puede, todavía no se puede. Bueno, la verdad un gusto conocernos. Igualmente, igual. Bueno.